¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Esto toca miércoles, es día 22 y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Lectura de titulares y escuchamos enseguida las opiniones y vemos también las intervenciones de nuestros invitados. Hoy tengo el placer de saludar a Manuel Herminio Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy boas. Placer que extiendo también a Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Un placer, gracias. Encantado. Y también doy la bienvenida al compañero redactor jefe de la región, Xaime Calviño. Xaime, ¿cómo estás? Encantado. Encantado. Bueno, gracias. Lectura de los titulares. Vamos allá. El primero de ellos, radiografía, pues los salarios en la provincia de Ourense y las diferencias que hay, que son importantes, notables. Dice el periódico: los empleos en banca y seguros, los mejor retribuidos en Ourense. En el subtítulo, los trabajadores de cuidados personales, limpieza y tareas del hogar son los que reciben los salarios más bajos en una provincia con un sueldo medio de 20.355 euros anuales. En la fotonoticia, pues la Diputación, que fue ayer el escenario del reconocimiento pues a una persona muy ligada a Ourense y por supuesto al conocimiento en el mundo de las letras. Se trata de Antonio Carreño, medalla de oro al valor de la palabra, titula el periódico. Antonio Carreño, filólogo, lingüista, escrutador de palabras, experto en el siglo de oro español, hijo de Paradesill y catedrático en la Brown University de Estados Unidos. Entre otros valores, recibió ayer muy emocionado el homenaje de Ourense en forma de medalla de oro de la provincia. También incorporamos en la portada el asunto, la huelga de los abogados del turno de oficio, que, como explica ese titular, ralentiza efectivamente otra vez la justicia. Ya han quedado suspendidos los primeros juicios en Ourense por el plante de los letrados. Amplio apartado de más noticias. En primer lugar, avalancha de quejas en Galicia por los retrasos reiterados en los viajes en tren. También el rural de la ciudad acumula 251 quejas sin atender por sus deficientes servicios. Tiene que ver esto con las pésimas finanzas en las que está pues las arcas municipales, el concello de Ourense. También a banca cede un edificio a Maside para una biblioteca de viviendas sociales. Luis Menor insta a los miembros del Partido Popular a pisar territorio e facer máis partido. Y dos últimos asuntos ya en política nacional. García Castellón pide al Supremo que investigue a Carles Puigdemont. Y por último, 3 detenidos por su vinculación con el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. En lo alto de la portada, pues una entrevista al doctor Domínguez Carrera. Este fin de semana se va a celebrar aquí en el Centro Cultural de la Diputación la reunión de la Sociedad Gallega de Cirugía, que él preside, y en declaraciones al periódico dice: la cirugía con robot ha sido un cambio radical en Galicia. Hoy en el periódico también, el Xornal Escolar, con ese título en la llamada en portada: un paseo didáctico por los cogomelos. Asuntos, todos ellos que forman parte de la primera página de este miércoles, día 22 de noviembre del 2023. Ahí están todos los titulares y a partir de ahora, pues como siempre, escuchamos los comentarios. ¿Qué le parece las retribuciones que tenemos en la provincia de Ourense? Desde luego la horquilla que hay entre los que más cobran y los que menos es amplia. Están servicios personales y demás con menos de 10.000 euros, están por encima de los 33.000 los empleados de banca y seguros. Es curioso, porque el empleo en la banca cada vez va menos, por lo tanto aquellos que más cobran cada vez son menos en la provincia de Ourense. Pero cobran máis. Pero cobran máis. Claro, no, pero bueno, en el sector bancario trabajan hoy menos que lo que podían trabajar hace 15 o 20 años, Manolo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eu sin entrar no debate de si cobran máis ou cobran menos, creo que no mundo que vamos... Hoxe había unha noticia mañá que falaba da inteligencia artificial, non? Todos os días hai noticias de eso. En ese momento, bueno, pues algo parecido está pasando ca maquinación ou maquinización, ou como se queira chamar, de todos os servicios públicos e moitos deles, que é un avance social, pero que as máquinas non pagan seguridade social, que as máquinas non se queixan, que as máquinas non van a folga e que se reduce personal en todos os sitios. Ahora, as oficinas bancarias
dúas personas, tres, creo que de tres non pasan, a maioría delas, as que están aquí na ciudad, non? Entonces, que sucede? Bueno, pois que supoño que os tendrán mellor retribuídos, pero que realmente todas esas ventaxas ou esas situacións ante o público o mellor non se ven compensadas e realmente nos obliga aos máis maiores a facer un rebobinado para poder estar ao loro en moitas cousas que hasta ese momento era como unha familia. Ibas a un banco e conocías os co caixeiro, falabas con el, buenos días, que tal, mira, viña a buscar isto, ahora non, o tes que meter o dedo, buscar a vez, quitar, poñer po que queres, po que non queres, se tes que pagar o recibo, a partir de tal hora xa non che cobran ali, telo que pagar na máquina, o sea, ben, que me parece que o que ganen cuartos, o que ganen máis que a media, bueno, pois non eu non vou entrar en esa discusión, pero créeme que en algún momento en esta sociedade tendrá que haber un elemento que se plantee o tema de tanta maquinización porque está restando dos postos e iso solamente rentabiliza as empresas, pero a sociedade non a está rentabilizando, penso eu. Bueno, es una forma de verlo. Julio. Bueno, tema complicado. Sí. Yo creo que hablando de salarios en la provincia de Ourense, pues vamos mal, hablamos mal, ¿no? Somos la provincia con la renta per cápita de las de la cola, vamos. La distribución, cómo se distribuye la tarta económica por sectores y demás. Lo que vemos es una concentración de los beneficios en las grandes empresas que llevan a cabo políticas, bueno, especialmente en un sector tan significado como la banca y los seguros, que llevan a cabo pues, estructuraciones que efectivamente van en la línea de deshumanizar el entorno, tener más beneficios y disminuir los costes directamente laborales. Eso significa una transformación radical en los modos de funcionar respecto de lo que venía ocurriendo en los últimos años y una dificultad para muchísima gente y además bueno, ya lo sabemos, en el rural se están quedando sin oficinas bancarias, por ejemplo. En la capital no lo estamos notando tanto, en las cabeceras de comarca tampoco, no lo notan tanto, pero la disminución de servicios es efectiva, ¿no? Han ido paulatinamente cerrando. Incluso yo recuerdo que tenía una cuenta abierta creo que era el Banco Gallego, en Amerca, por poner un ejemplo, y cerraron la sucursal de Amerca y nos remitían a la sucursal de Barbadás. Es decir, cómo ajustaron ya, y ahora ya yo creo que ya no hay ni en Barbadás ni en la Amerca el que quiera estar, bueno, ha desaparecido la propia entidad, ¿no? Pero la que la ha absorbido pues no presta servicios en el medio rural. Y por lo tanto las dificultades de un colectivo muy importante de gente para acceder a servicios importantes, como es el de la disposición de su propio dinero, pues por lo demás, pues nada más. Muy bien. Xaime. Son dos sectores, y casi que incluiría también al sector eléctrico en este grupo, que tienen ciertas similitudes. Por una parte, estás prácticamente obligado a contratar con ellos, casi que por ley, ¿no? Si tú quieres pagar una multa en el Ayuntamiento de Ourense, automáticamente tienes que ir al banco, ya no te la cobran en el propio concello. Si quieres tener un coche, tienes que contratar un seguro con una compañía privada. Quiero decir, obligatoriamente estás obligado, valga la redundancia, a contratar con ellos. Esto les hace ganar dinero y los sitúa además en una posición de fuerza ante el ciudadano, porque es muy difícil a nivel de usuario no haber tenido un problema, o con un banco, o con una compañía de seguros, o con una compañía eléctrica. Esto es uno de los temas o telefónica, por supuesto. Esto es uno de los temas que a mí más me preocupa, sobre todo a nivel de usuario, ¿no? Y lindando con lo que se estaba poniendo aquí, hay un proceso de deshumanización en este tipo de sectores y curiosamente en la otra parte del ranking están los cuidadores. Sí. Precisamente una de las profesiones más que requieren el componente humano, ¿no?
e incluso porque en algún momento de nuestra vida, incluso los bancarios y los corredores de seguros van a tener que tener un cuidador, sobre todo en sociedades longevas y sociedades donde el envejecimiento es cada vez mayor, ¿no? Entonces, creo que como sociedad tendríamos que empezar a darle un poco la vuelta a la clasificación, ¿no? Empezar a poner ya por delante un poquito profesiones que realmente requieren de una humanización, como son los cuidadores, que los vamos a necesitar y que ahora están en la parte de abajo de la tabla, ¿no? Es cierto. Me permites unha cousa que hai. Nós non hai moito tempo en Agromala, na asociación que levou, recibimos unha notificación que non mova como mínimo 3.000 euros no semestre, automáticamente ten unha penalización, pero tú ao cobrar, cobras por banco, o sea, cobras porque che mandan por banco, non? Logo, despois, tens que pagar por banco, pero todo con máquinas. E isto é un pouco unha situación que un pouco parece que a banca está esclavizando a xente, porque non a considera xa como personas, está considerando casi como números. Hai unha cuestión que me parece moi importante, que cando o capitalismo hasta os anos 50 ou 60 eran pequenas empresas, ou non eran grandes multinacionales, parecía que había un factor máis humano, pero ahora cando hai consellos de dirección ou donde van a e son números os que se xogan, non son personas. Entón, que sucede? Que todo eso está nos poñendo que temos obligatoriamente que utilizar un banco, o que dicías antes, utilizar un banco, porque non hai outra forma de que temos que ter os cuartos nun sitio, que non sei cuántas cosas máis, que temos que pagar, que os cuartos ahora mínimo que podes mover, pagar en Mao é moi pouquiña cantidad xa, está 1.000 euros creo que está ahora o tema, non? E, sin embargo, por esa outra parte, márchanse dos sitios, en cuanto non ven suficiente población, desaparecen, o sea, o que falado de vos, de reducir os caixeiros ou xente no rural, etcétera, etcétera. Bueno, isto coloca nunha parte de deshumanización e unha parte de indefensión. Os clientes, vamos, a xente. ¿Qué opina Julio de eso que acaba de poner encima de la mesa, que parece una reflexión útil, Jaime, de que efectivamente el cuidado de las personas, una sociedad longeva como la nuestra, parece que es, digamos, que una profesión de segunda o de segundones, cuando debería de ser pues tener una alta capacitación, una alta consideración y también una alta retribución, o también estar primado a aquellas personas que tienen necesidad de cuidar, de tener a cuidadores, pues que tengan pues un poco más acceso a líneas de ayuda o de apoyo. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es esa línea que estamos todos de acuerdo en lo que hemos manifestado, ¿no? Que nos están convirtiendo en máquinas. La máquina que no es productiva se aparta. La vejez es un problema, cuando debiera ser la sabiduría, la experiencia, el poner en valor toda una trayectoria vital que ha servido para que la sociedad avance, ¿no? Y por lo tanto es un drama que continúa en la medida que no eres lo más productivo posible, que estará entre los 25 y los 50 años, dejas de ser, por esta sociedad dejas de ser considerado y pasas a ser un marginal, ¿no? Un marginal. Después vienen movimientos, que los hay también en sentido contrario, afortunadamente, que tratan de reivindicar que la edad es algo natural al ser humano y que lo que hay que saber es aprovechar las potencialidades de cada uno en cada fase de la vida, por la que esperamos poder pasar todos, es decir, llegar hasta los 120 que nos prometen de futuro, ¿no? Pero efectivamente estos servicios, hemos visto lo que pasó en la pandemia con las residencias de la tercera edad. Creo que es una sociedad que no está pensando para esa fase de la vida, que está pensando para las fases iniciales, donde eres muy útil, donde te vas a deslomar por sacar un salario, por sacar una familia adelante, y donde pasada esa fase, pues te conviertes en una máquina que cuanto más lejos y menos estorbes, mejor. Bueno, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.
Segunda parte del programa, hoy con Manuel Arminio Iglesias, Julio Álvarez y Xaime Calviño. Estábamos hablando, bueno, de las cosas de las personas mayores, las retribuciones de las personas que cuidan precisamente a esos mayores o que prestan servicios a personas dependientes, etcétera, etcétera. Xaime. Es difícil que la inteligencia artificial vaya a ayudarte a levantarte de la cama o a acompañarte al baño cuando tengas una edad, cuando tengas una dependencia, ¿no? Es muy difícil. Y creo que aquí no estamos mirando la cuestión ya no a largo plazo, sino a medio y corto plazo, porque cuando la generación del baby boom, que es la más numerosa de la historia de España, el récord de nacimientos en España es del año 1964, cuando esa generación entre en esa situación, se va a producir una situación de tensión tremenda en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que como no empecemos a atajar ese problema ahora, que ya empieza a tener sus goteras, lo vamos a pasar un poquito mal dentro de unos años. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Introduzco dos cuestiones políticas. La primera de ellas en clave local. Luis Menor estuvo ayer arengando a las masas, es el presidente de la gestora provincial del partido, un Luis Menor que también preside la Diputación y que recientemente pues, ha dado cierta sorpresa en cuanto pues, las propuestas de reparto de los fondos de la Diputación en los ayuntamientos de la provincia han encontrado la negociación y por lo que se ve también la comprensión, por ejemplo, de una parte de la oposición, señaladamente el Partido Socialista, que con su abstención va a facilitar pues, que se ponga en marcha un nuevo método de reparto de los fondos de la Diputación. Pido a nuestros invitados hoy que hagan una reflexión sobre el particular. ¿Qué le parece este cambio de rumbo, este cambio de metodología? Manolo. Bueno, en principio, apariencia o que se plasma en ese acordo parece moi positivo para a provincia, porque primeiramente tomase a provincia como unha unidade completa na que va a haber un reparto máis equitativo, non queda relegada aquela outra parte que era moito máis partidaria de que os alcaldes meus lle dou máis cartos e os alcaldes que non son meus doulle o que por lei teño que darlle, pero nada máis que eso, non? Ese é un elemento positivo que penso que un pouco dá unha visión diferente que desautoriza en certa medida o voluntarismo que estuvo vixente hasta fai pouco tempo, pero que tamén na Diputación coloca un novo equilibrio de forzas, porque aínda que queden cousas que cada un se manteña no seu sitio, na oposición, pero en temas importantes como este, porque é un tema moi importante, crea unha nova situación. Primeiro, porque a democracia orensana xa non fai falta para nada, e segundo, porque o BNG queda pues, como un elemento aí que tampouco compre para esas historias, porque se acordan os outros dos grupos, teñen unha maioría aplastante, non? Entonces, eso a min pareceme moi interesante que funcione. A min gustaríame que ese acordo se ampliara e se trasladara, se o BNG en ese aspecto xugara inteligentemente, cedéndolle un escaño para facer a moción de censura e tamén alixeirar e cambiar o que é o Concello de Ourense para que entre un pouco de oxígeno dentro del, que loamos 4 anos aí que foron un vilipendio total con 3 ou 4 personas gobernando nunha maioría de 27 e que agora era o momento posiblemente de que ese acordo se plasmara en algo máis importante e bueno, pues pudera un pouco sanear o Concello principal da provincia. Moi ben, e a Julio? Bueno, eu creo que é unha data importante para a política na provincia de Ourense. Non sei se a iniciativa foi do propio presidente da Deputación Provincial. Eu creo que a vinculación de Luis Menor co presidente do PP galego de Rueda que ten algo que ver co que está pasando aquí. Eu creo que é unha maneira de modernizar o discurso político do Partido Popular que necesariamente, a meu xuicio, debería ter como consecuencia que o resto de forzas políticas actualizasen o seu tamén. Non en vano, o propio Luis Menor, nese liderazgo que provisionalmente ostenta no Partido Popular,
arenga a súa militancia a facer máis partido no territorio e, polo tanto, a dinamizar por dentro o propio Partido Popular para enraizar todavía máis. É dicir, ata de agora tiñamos unha especie de modelo partidario, non todos eran exactamente igual, pero que se baseaba nas campañas electorais, na presencia dos políticos nas propias campañas electorais e con moi pouco traballo de base. Certamente isto non é igual para todas as formacións políticas, pero había unha carencia de enraizamento dos partidos na sociedade, en todos os estamentos da sociedade ourensana, por poñer un exemplo, é que a política estaba nun plano superior e non baixaba nunca ao lameiro, por dicirlo en términos vulgares. Eu creo que isto pode iniciar unha nova etapa de conexión máis directa coa sociedade e que, polo tanto, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista, que sempre tuvo, ou presumiu, por lo menos, de esa vinculación coa base social da población, pero que na práctica eran estructuras de poder, estructuras que tiñan máis que ver cos equilibrios internos que coa relación desas propias forzas co exterior. E, polo tanto, eu creo que é positivo para a cidadanía, en primeiro lugar, da provincia de Ourense, porque hai un reparto moito máis equitativo dos fondos públicos, non están suxeitos tanto ao capricho ou á directriz do político que manda, senón basado en criterios obxectivos, perfectamente obxectivables, ademais, e que é bo para a cidadanía, é bo para a provincia. Podemos aproveitar máis eficazmente os recursos porque están mellor distribuídos e, ademais, fai un cambio de era na política ourensana, enterra, de alguna maneira, como decía Manuel Herminio, o baltarismo e dá nacemento a un Partido Popular que seguramente moitos cidadáns que están nese estrato ideológico aplauden, pero que os que non estamos nese estrato ideológico tamén aplaudimos. Valoramos, vale. Xaime. Ás veces os cidadáns, e en Ourense en particular, estamos tan orfos dunha política normalizada que neste caso simplemente aplicar o sentido común xa é un éxito total. Normalizar unha situación como a que se viña producindo na Diputación xa é un éxito neste caso de Luís Menor, acompañado coa responsabilidade política do Partido Socialista. Para min supón acabar unha anomalía e normalizar as contas dunha institución que ten un peso moi grande nesta provincia. Eso dará pie, como barruntaba Manolo, a acuerdos similares en otras instituciones, por ejemplo, en el Concello de Ourense, donde en todo caso la suma de PP y PSOE no sería suficiente. Falta un. No sería suficiente para una eventual moción de censura y haría falta un voto más. Eu creo que si nos grupos políticos, en este caso, a xente que está no Concello de Ourense, son un pouco intelixentes e tratan de convencer as cúspides políticas que están en Santiago ou no outro lado de que Ourense é un caso especial, creo que debía dar lugar a que non se seguira máis tempo con anomalías no Concello de Ourense, o sea, a presentar unha moción de censura. Evidentemente que aí, posiblemente, o partido que ten máis difícil asimilar eso é o BNG, e créeme que se o xugaran intelixentemente, eu se estuvera neste momento nesa situación diría, bueno, eu presto-vos un escano para a moción de censura, firmo onde hai que firmar, logo xa verei se estou dentro do goberno ou non estou dentro do goberno, pero esta anomalía democrática que temos no Concello de Ourense hai que poñer de punto final. Sí, eu creo que o entendemento, o diálogo en beneficio da cidade ten que estar por riba dos intereses partidarios, e, polo tanto, eu creo que esta pudera ser unha boa línea de aproximación para que no Concello haxa cambios que unha parte moi importante da ciudadanía desexa. Pero ahí le queda la pelota ahora queda en el tejado del BNG. Es decir, el BNG con este apoyo
al nuevo reparto de fondos de la corporación provincial, ellos se quedan en la oposición. Es decir, y se quedan en una oposición homologable en el no a Democracia Orensana. Si Democracia Orensana dice que no. Entonces, al final, primero, esto, bajo mi punto de vista, demuestra que la oposición, si se sabe negociar, también es útil. La oposición forma parte de una corporación y la oposición puede ser inútil o puede ser útil. En este caso se ve que es útil porque negociando pues se incorpora al PSOE, nada más y nada menos, a un partido sistémico, se le incorpora pues a un cambio de rumbo en la institución. Pero a renglón seguido también se deja en evidencia a las otras dos fuerzas políticas que están en la corporación, que son el Bloque y Democracia Orensana. ¿Cómo lo ves, Xaime? Bueno, de entrada, un detalle que para mí no es menor. Hablando de Luis. Hablando de Luis menor. Y es que el PP y el PSOE pueden sentarse a hablar y pueden llegar a acuerdos. Esto no es, como decía antes, un detalle menor. Y ojalá fuera extrapolable no solo a la Diputación de Orense, sino a muchísimas más instituciones del resto de España, porque creo que es una demanda ciudadana bastante amplia, ¿no? Entonces, quiero decir, a partir de ahí, si las cosas van bien, yo creo que se pueden abrir más puertas. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Pero el primer paso dado en la Diputación de Orense en este sentido me parece importante. Bueno, vamos a plantear un último asunto y empiezo por ti, Xaime, porque empieza a funcionar el nuevo gobierno, primer Consejo de Ministros ya, ayer toma de posesión de los nuevos responsables de las 22 carteras ministeriales, recordamos 5 en manos del grupo Sumar, el grupo de Yolanda Díaz. Pregunto una pregunta muy sencilla. ¿Cree Xaime, creen los demás compañeros de tertulia que este es un gobierno que aguantará 4 años, que será un gobierno lleno de piedras en el camino, que será una legislatura complicada? ¿Cómo lo percibes o cómo lo intuyes? Yo creo que cualquiera de esos calificativos se va a quedar corto. Piedras en el camino no, va a tener auténticos muros en el camino, pero yo creo que sí va a continuar, porque veo quién lo va a tumbar. Mi pregunta es quién lo va a tumbar. Es decir, no veo que haya una suma suficiente para en el resto de los años poder desalojar a Pedro Sánchez del poder por muchas dificultades que tenga para sacar adelante sus proyectos. No veo cómo lo pueden tumbar. Ya. Julio. Bueno, sí, no va, yo creo que todos intuimos con razones de peso que no va a ser una legislatura fácil. Evidentemente va a ser una legislatura compleja porque los objetivos que se han planteado cada uno de los socios o apoyos del gobierno son muy diversos y muy diferentes. El gran mérito del Partido Popular ha estribado en no tener aliados. Es un partido que ha quedado totalmente aislado y solo va de la mano de Vox. Yo creo que eso estratégicamente no se compatibiliza muy bien con lo que estábamos diciendo hace 2 minutos del rumbo que quiere llevar el PPDG, por decirlo de otra manera, ¿no? El Partido Popular en Galicia parece que apuesta por la línea de centro, moderado. Sin embargo, el Partido Popular de Feijóo, que estuvo aquí en nuestra comunidad autónoma hasta antes de ayer, parece que se escora más todavía a la derecha de lo que estaba cuando Feijóo llegó, ¿no? Por lo tanto, una legislatura compleja, sobre todo por los objetivos de cada uno de los que apoyan al nuevo gobierno y porque además conviven ideologías muy diferentes y objetivos muy diferentes. Por lo tanto, yo creo que la posición de los partidos catalanes en esta legislatura va a ser crucial y que los equilibrios macro de la economía, de los grandes poderes, de la economía real, van a estar ahí en juego y la tensión se va a producir probablemente con el lado más social del gobierno. Me refiero a Sumar, a Yolanda Díaz y a su grupo, ¿no? Muy bien, y para concluir. Bueno, eu creo que os de Podemos, que en este caso están en minoría, non? Que ahora se quedaron fora de ministrables, non?
inda que podían ser, digamos que esa area no zapato que lle esté dando puñeta á maioría, van a ter moi difícil porque terían entonces que votar con vos ou votar ou absterse para favorecer outra situación. Por lo tanto, se non hai alternativa ao goberno actual, ainda que haya muchísimos chanzos que pasar, muchísimos problemas que pasar, eu creo que vai aguantar os 4 anos por unha razón, porque posiblemente cando haya próximas eleccións, eu son dos que opino desa maneira, de que os nacionalismos, digamos, excluintes que se queren romper o Estado, hai que ganarlle nas urnas, e se se ganan nas urnas terán que cambiar o posicionamento político bastante para irse dando de cuenta, porque xa perderon 100 e pico mil votos e se siguen baixando hacia baixo, bueno, pois se terán que facer unha reflexión e cambiar de línea política e volver, digamos, que a puntos de entendemento, co cual eu creo que o goberno pode durar os 4 anos porque non ten alternativa que sume por outra parte para podelo botar abaixo. Pues lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Manolo, hasta la próxima. Hasta cuando quieras. Un placer, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Jaime, un placer también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, tengan una feliz jornada. Volvemos mañana a charlar un ratito en torno a la actualidad. A disfrutar, amigos.